conversando con el diario de la evolución de la pandemia por COVID en el mundo y en Chile. Y antes de ofrecer la palabra a los subsecretarios para el informe del día, quisiera resaltar algunos aspectos generales. En primer lugar, es evidente que nosotros tenemos una situación epidemiológica muy diferente en la región metropolitana en relación o en comparación a otras regiones del país. Muchas ciudades grandes, sobre todo el sur de Chile, incluyo Arica también en el norte, han pasado un periodo de cuarentena bastante estricto, de medidas de restricción, y con la colaboración de la ciudadanía y el tremendo trabajo del personal, los funcionarios de salud, han, insisto, logrado vencer esta primera ola y se encuentran ahora en un momento en que están retomando algún nivel de actividades más normales, por lo menos ya no han debido enfrentar restricciones de salida de la casa, de ir a la plaza, en fin, como de hecho, insisto, ocurre en la mayoría de las regiones del país. Y sobre todo resalto aquellas que han debido pasar una cuarentena muy estricta y han salido adelante, lo que por supuesto no significa que en el futuro las cosas no puedan verse de nuevo ensombrecidas en esas ciudades o regiones y tener que tomar medidas más drásticas. En segundo lugar, la estrategia en la que estamos concentrados, para resumir, tiene tres elementos fundamentales. El primero es aumentar y volver a aumentar la capacidad de tratamiento, sobre todo de tratamiento intensivo, para quienes lo necesiten, para que quienes tengan formas más bien graves de la enfermedad y que requieren hospitalización y eventualmente conexión a un ventilador mecánico. Las proyecciones que hemos hecho nos dan un margen, incluso en un escenario bastante duro, para la región metropolitana, de que vamos a poder responder a esta demanda gracias, insisto, no solo a contar con tecnología, sino por el esfuerzo de los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, kinesiólogos. Primera línea de esfuerzo. El presidente nos ha pedido ir aún más allá, vale decir, el margen de seguridad que tenemos, que es suficiente en escenarios todavía más duros de los que estamos enfrentando hoy día, aumentémoslo. Hagamos medidas que nos permitan crecer en la capacidad de atención en los próximos días y hagámoslo rápido. En segundo lugar, y a esto se va a referir el subsecretario Zúñiga, en segundo lugar, es evidente, de nuevo, perdón, que sea centralista en la región metropolitana, que el brote de pandemia ha alcanzado a sectores muy vulnerables. Y esto significa precariedad, significa pobreza, eventualmente hambre, que el gobierno del presidente Piñera ha tomado muy en serio con ayuda concreta y ha sido muy bien valorado por la ciudadanía, como se refleja nítidamente en la encuesta CADEM presentada hoy, en que más del 80% de la población valora los esfuerzos en este sentido que está haciendo el presidente. Sin embargo, el aislamiento, propiamente lo sanitario, el aislamiento de personas que están enfermas o que son sus contactos estrechos, requiere una estrategia mucho más estricta en lugares donde no se pueden cumplir estas medidas por razones de la calidad de la vivienda, hacinamiento, etcétera. Y es por eso que la segunda línea de trabajo, siendo la primera el aumento de la capacidad hospitalaria, la segunda es el fortalecimiento del instrumento residencias sanitarias. Lograr que efectivamente las personas que necesitan estar aisladas en cuarentena lo hagan en un lugar donde estén con calefacción adecuada, con servicio adecuado, con visita médica, con alimentación, por supuesto, y con el confort que se requiere durante este periodo de cuarentena que normalmente se extiende por 14 días desde el inicio de los síntomas. Y en tercer lugar, tenemos que hacer esfuerzos aún más grandes para que, en relación a lo primero que señalaba, evitar rebrotes
en lugares que ya han pasado por la primera ola de esta infección por coronavirus. Y eso nos exige a la autoridad sanitaria tener un rol de fiscalización, de aislamiento, de vincularse y trabajar junto a la atención primaria de salud, como hoy día tenemos instrumentos jurídicos para hacerlo, que facilitan este trabajo y que valoramos enormemente lo que muchos municipios en Chile están haciendo. Necesitamos, en los lugares donde esta primera ola ya ha pasado, Punta Arenas, Osorno, etcétera, efectivamente tener una vigilancia que nos permita contener la posibilidad de un rebrote de la enfermedad, y en ese sentido hemos contratado más personas, hemos incorporado personal municipal a trabajar en el seguimiento y aislamiento de los casos. Llego hasta aquí en esta introducción con estas 3 líneas estratégicas fundamentales que, repito, son un aumento importante de la capacidad de atender a los enfermos más graves. En segundo lugar, el fortalecimiento de las residencias sanitarias para poder aislar adecuadamente a quienes pueden ser un foco de contagio. Y en tercer lugar, evitar un rebrote de la enfermedad o demorarlo lo más que se pueda en aquellos lugares que ya pasaron por la primera ola de enfermedad y están recuperando cierta normalidad en su vida. Sin decir más, dejo a la doctora Daza, subsecretaria, para que inicie la presentación del informe de hoy día. Muy buenos días. Con respecto a la situación mundial de la pandemia COVID-19, sigue aumentando en forma importante el número de casos. Ya a nivel mundial se han registrado más de 5.400.000 personas contagiadas, se han registrado 345.000 fallecidos y se han recuperado más de 2 millones de personas. La pandemia hoy día, la región donde azota de una manera más importante es la región de las Américas. Y aquí en la región de las Américas es donde el brote ha ido aumentando en forma significativa. Sigue siendo Estados Unidos el país que lidera con el mayor número de casos hasta el momento, con más de 1.600.000 personas contagiadas y a la fecha más de 97.000 personas fallecidas. También en Latinoamérica está Brasil, Perú y México con un número importante de personas contagiadas, y también es importante decir que hay otros países de Latinoamérica que también han aumentado en forma considerable su número de casos. La situación de nuestro país en las últimas 24 horas, como todos los días decimos, se han registrado en el día de ayer 4.895 casos nuevos, de los cuales 4.428 son personas sintomáticas y 467 asintomáticos. Se ha mantenido estable entre el número de personas sintomáticas, alrededor de un 90%. Con respecto a la distribución en nuestro país, el ministro ya adelantó, el principal número de contagios sigue siendo en la región metropolitana. Más del 90% de los casos nuevos siguen concentrándose en la región metropolitana. En el resto de las regiones hemos visto una contención importante de los casos nuevos. Sin embargo, es fundamental seguir mirando con mucho detalle y seguir tomando las medidas de aislamiento para poder mantener la contención de este brote. Con respecto a la fecha, se han recuperado más de 29.000 personas, 29.302 personas se han recuperado hasta la fecha de esta enfermedad. Y podemos decir que se han registrado fallecimientos en el día de ayer, 43 personas. Cuando vemos la situación epidemiológica de los fallecidos, se ha mantenido dentro de la curva epidemiológica que hemos hablado los días anteriores, adultos mayores, enfermos crónicos, y es por eso que es tan importante el distanciamiento de las personas mayores, el respeto del aislamiento de las personas mayores. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Hemos tenido un aumento significativo del número de casos, qué duda cabe.
Y es por eso que esta batalla tiene que tener dos componentes importantes y tenemos que seguir dándola todos juntos, que es el compromiso y la solidaridad. Y para poder contener esta pandemia, para poder contener esta batalla, es fundamental el aislamiento de aquellas personas que han sido confirmadas y el aislamiento de los contactos estrechos de esas personas confirmadas. Sabemos que mantener aislamiento a las personas confirmadas en lugares o en algunas comunas más vulnerables es muy difícil. Y es por eso que la autoridad sanitaria, los Ceremis de Salud, están haciendo un trabajo muy fuerte, trabajando junto a los alcaldes, a las municipalidades, para ir en ayuda, ir en apoyo a aquellas personas que no pueden cumplir el aislamiento por sus condiciones de la casa, porque viven un número importante de personas, y para poder proteger a sus seres queridos, es importante que estas personas trasladarlas a residencias sanitarias, donde sí van a poder cumplir el aislamiento, donde sí va a poder tener confort, donde sí va a poder mantener un distanciamiento con otras personas y de esa manera poder disminuir el contagio entre sus seres queridos, en los adultos mayores, en los enfermos crónicos y de esa manera contener el brote. La autoridad sanitaria está hoy día fuertemente trabajando en esta medida para poder contener no solamente en las regiones donde tenemos un alto número de casos, sino que también en aquellas comunas, en aquellas regiones donde tenemos pocos casos, porque si las personas no tienen las condiciones sanitarias es fundamental aislarse de las personas para no seguir contagiando. Sin más, voy a dejar ahora al subsecretario de Redes Asistenciales para que continúe con la cuenta pública. Muy buenos días. En cuanto a la cantidad de pacientes que al día de hoy se encuentran hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, tenemos 1.135 pacientes, con 989 de ellos en ventilación mecánica y 220 que se encuentran en un estado crítico. Al día de hoy existen 322 ventiladores disponibles. Ayer lo mencionó el presidente. El estado de nuestro sistema hospitalario, de nuestras unidades de cuidado intensivo, está al límite. Y tal como lo hizo durante los meses del verano, nos ha solicitado esfuerzos adicionales. Y estos esfuerzos adicionales se van a concretar. Ayer nos hemos reunido con la dirección del nuevo hospital metropolitano, del antiguo Félix Bulnes, el antiguo hospital militar, y hemos tomado la decisión de reconvertirlo completamente en un hospital de unidades de cuidado intensivo para pasar a 189 camas de unidades de cuidado intensivos que se van a sumar prontamente a la región metropolitana. Hemos acordado con el alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, en convertir completamente la clínica municipal para agregar 80 camas adicionales a nuestras unidades de cuidado intensivo a nivel país. Y lo más importante, hemos tomado la decisión de convertir a la posta central en el corazón de esta batalla por el coronavirus en la región metropolitana, reconvirtiendo la totalidad de las 250 camas que tienen disponibles. Ayer nos hemos reunido con el director del Servicio de Salud Metropolitano Central, con el director de la posta central y con el jefe técnico de la unidad de paciente crítico, tomando esa decisión para poder implementarla rápidamente y con ese objetivo poner a disposición, sumando estas tres iniciativas, 400 camas adicionales de unidades de paciente crítico. El presidente nos ha solicitado que esto se haga a la brevedad. ¿Por qué? Porque si bien existe una holgura el día de hoy, como ustedes la están viendo, de 322, nosotros tenemos que estar preparados y no podemos correr riesgos en no dar el cuidado necesario a cada uno de los ciudadanos que lo requieren, especialmente aquí en la región metropolitana, debido al aumento que hemos tenido de los casos de los últimos tiempos. En cuanto a la cantidad de exámenes realizados, el día de ayer se realizaron 16.283 exámenes, acumulando 488.041 exámenes a la fecha,
Como ustedes podrán recordar, esta cantidad de exámenes se ha mantenido en un nivel muy alto, arriba de 15.000 por varios días, dando obviamente certeza de que tenemos los exámenes disponibles para poder seguir realizando este testeo de forma importante, diariamente y contando con todos los medios posibles. Si es necesario trasladar las muestras hacia otra región, las vamos a trasladar. Ya se han trasladado a la ciudad de Puerto Montt para poder ser analizadas rápidamente y entregar los resultados lo antes posible. Pero debo insistir que aquí el llamado es a que todo caso sospechoso, independiente si se ha confirmado o no con una PCR positiva, debe guardar cuarentena de forma inmediata hasta que no se demuestre lo contrario, es decir, hasta que no sea comunicado y sea un informe negativo. De lo contrario, debe mantener la cuarentena durante los 14 días, manteniendo el aislamiento, sobre todo de sus seres queridos, para evitar los contagios, especialmente adultos mayores y enfermos crónicos. Cedo la palabra para poder responder sus preguntas. La primera pregunta es para el ministro Mañalich. Ayer se comentaba un estudio de la Universidad de la UDD que hablaba de una baja inmunidad frente al COVID. ¿Cómo ve este escenario el Ministerio de Salud? ¿Cómo se proyecta frente a las nuevas olas que se puedan vivir? ¿Cuánto puede durar además la ola actual en la región metropolitana? Y lo segundo es sobre el traslado de pacientes. Se ha trasladado pacientes a regiones para enfrentar el COVID. ¿Estos pacientes cuando se recuperen van a ser trasladados de vuelta a su región de origen? ¿Qué pasa en caso si fallecen? ¿Qué apoyo se va a dar a las familias para que vuelvan justamente a su región original? En cuanto a la segunda parte de su pregunta, efectivamente, hemos trasladado pacientes a otras regiones, tal como lo hicimos cuando sucedió la primera ola en Temuco, cuando sucedió la primera ola en Punta Arenas, y ahora lo mismo está ocurriendo en la región metropolitana y en la región de Tarapacá también, en donde también han sido trasladados pacientes. Yo le quiero transmitir la tranquilidad a los familiares, en el sentido de que primero están recibiendo una atención de altísima calidad. Cada una de nuestras unidades de cuidados intensivos cumplen con todos los criterios para ser unidades que entreguen el cuidado necesario para la gravedad en cual se encuentran cada uno de sus pacientes. Y en cuanto a los traslados posteriores, una vez que egresen los pacientes, estos son de total responsabilidad del Ministerio de Salud. No va a existir ningún cobro para, obviamente, los familiares, ya que la decisión de traslado es del Ministerio de Salud para poder utilizar de buena forma nuestras camas durante toda la red integrada COVID-19. Cedo la palabra al ministro Mañalich para responder la primera parte de la pregunta. Para recapitular, en muchas partes del mundo se están haciendo estudios de presencia de anticuerpos, de defensas, después de que pasa la ola del coronavirus, para ver cuántas personas quedaron con anticuerpos, y esto quiere decir inmunes a una nueva infección, por lo menos a corto plazo. Los resultados que está entregando el mundo en esta materia son decepcionantes, en el sentido de que la inmunidad colectiva, social, que produce estas olas de coronavirus, de infección por coronavirus, en la población general, o sea, que infecta a personas que no se dan cuenta y que quedan inmunes es bastante poca. Oscila en los estudios más serios, grandes que tenemos, suele ser menos del 7% de la población que no tuvo enfermedad clínica y que tiene anticuerpos positivos. En el caso del estudio al que usted hace mención de la Universidad del Desarrollo, que es un estudio tomado muy precozmente, las muestras se tomaron prácticamente cuando estábamos en una curva muy ascendente, empezando una curva ascendente, se señala que la inmunidad encontrada en esta muestra de la región metropolitana es de 3%, un poco menos 3%. Nosotros creemos que en realidad debería ser un poco más si el estudio se hace, como la universidad lo va a repetir, al final del brote de Santiago. Y nos interesa entender cuál es la inmunidad que quedó, por ejemplo, en Punta Arenas, en Osorno, y estamos encargando, se están haciendo ahora, los estudios correspondientes para responder esa pregunta para la realidad chilena. Pero si el número fuera bajo, voy a decir, menos de 10% de la población queda con inmunidad para un
el coronavirus, el SARS-CoV-2, efectivamente tenemos un problema porque eso significa que vamos a tener una y otra ola porque queda mucha población susceptible de infectar, como ha sido la experiencia por lo demás de países que tuvieron cuarentenas estrictísimas y que al levantarlas un poco se encuentran con un rebrote de los casos. Y en ese sentido, este estudio preliminar todavía, porque digo, es una fase inicial del brote de la región metropolitana, va en la línea de que pareciera que tenemos una mala noticia que agregar a la historia de la infección de la pandemia de COVID, y es que la inmunidad colectiva, mal llamada de rebaño, que produce parece ser bastante escasa, arriesgándonos a uno y otro brote en los meses o años venideros, lo que evidentemente preocupa mucho y además obliga a mantener una estrategia de vigilancia muy activa sobre, como mencioné al principio, aquellos lugares que ya han salido de un brote por la eventualidad de que puedan, dada la baja inmunidad de la población, volver a tener otro y otro brote con todo lo que ello significa. Ministro, ¿y cuánto podría durar esta ola que está en curso en la región metropolitana? ¿Cuál es la proyección del Ministerio de Salud? En el mundo y en los brotes que hemos tenido en Chile, la duración total, vale decir, de la parte alta de la curva, es de alrededor de 6 semanas, lo que no significa que durante esas 6 semanas haya que estar en cuarentena. Efectivamente, si somos capaces de aislar los casos, como he mencionado, usar las residencias sanitarias, no tiene por qué durar todo ese periodo. Yo anticipo que la cuarentena en la región metropolitana va a ser evidentemente más breve que eso, pero tenemos que decidir junto al presidente este día miércoles si la cuarentena que afecta a la provincia de Santiago y algunas otras comunas de la región metropolitana se mantiene en todas ellas, se mantienen algunas, se agregan otras, y eso, como digo, hay que usarlo o decidirlo con los datos más recientes, información que vamos a tener recién el día martes en la mañana. Ministro, buenos días. Consultarle, la semana pasada se registró un brote entre los trabajadores del Hospital del Tórax. ¿Cuántos trabajadores están en cuarentena? ¿Cómo está funcionando el recinto? Y si pudiesen hacer un recuento de los funcionarios de salud contagiados a nivel país en esa misma línea, y en torno a lo que dijo el subsecretario Zúñiga, ¿qué pasa con los pacientes que están en los lugares que se reconvertirán estas camas y cuál es el plazo que tienen ustedes para que se reconviertan estas 400 camas UCI? Y por último, ¿por qué si hay ventiladores disponibles hay personas en ventilación mecánica intensiva en pabellones usando máquinas de anestesia? A ver, nosotros tenemos un plan que contempla la utilización de todos los recursos que están disponibles para poder atender a un paciente de acuerdo a los cuidados necesarios, es decir, a la gravedad de su enfermedad. Y estos recursos contemplan ventiladores mecánicos invasivos, ventiladores mecánicos duales, ventiladores mecánicos de transporte, máquinas de anestesia, ventiladores mecánicos de pediatría, pabellones. Es decir, vamos a ocupar todos los recursos. Nosotros hemos establecido que aquí los pacientes deben tener el cuidado necesario para lo cual está la enfermedad, la gravedad de la enfermedad. Y es por eso que, independiente de las estrategias, independiente de los equipos, nosotros estamos entregando el cuidado que cada uno de los ciudadanos requiere. En cuanto a la cantidad o cómo se hace esta conversión, ayer yo lo mencioné en el sentido de que lo que nosotros tenemos que hacer es privilegiar que los pacientes de mayor gravedad, es decir, las camas de más alta complejidad, estén dentro de los hospitales que conocemos normalmente. Para eso nosotros requerimos reconvertir camas que son básicas, agudas, medias, intermedias, en camas intensivas, es decir, de mayor complejidad. Para poder realizar eso, nosotros además establecimos una compra de 5 hospitales modulares que acumulan 500 camas. La instalación del centro hospitalario Huechuraba, que puede llegar hasta 1.300 camas. Las Fuerzas Armadas. La anticipación de 5 hospitales, que ya lo hemos mencionado. Estamos hablando de Ovalle, Angol, Padre Las Casas, Félix Bulnes y Gustavo Frique en la ciudad de Viña del Mar. Todo esto forma parte de nuestro plan de coronavirus para poder llegar a un resultado que hoy día ya es
muy bueno. Ya hemos duplicado la cantidad. Estamos en 2.400 unidades de cuidado intensivo en nuestro país, cuando la situación inicial era de 1.200. Estamos por sobre muchos países. ¿Por qué? Porque se hizo un trabajo planificado. Pero aún así, el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido que hagamos un esfuerzo adicional. Tal como lo acabo de comentar, vamos a aumentar en 400 las camas que teníamos planificado adicionalmente. Y para eso, obviamente, nosotros necesitamos más ventiladores. Y hoy día ustedes van a ver en pocos minutos más, cuando llegue un nuevo avión desde un lugar del mundo que va a llegar con ventiladores mecánicos. Mañana va a ocurrir lo mismo. Ayer se repartieron 60. Hoy día, mañana se van a repartir 100 adicionales que ya habían ingresado a nuestro país. Y todo esto está considerado. Obviamente tenemos que comprar más, pero aquí lo que tiene que quedar claro es que no vamos a escatimar en recurso alguno para poder dar el cuidado necesario a cada uno de los pacientes. En cuanto a la información del brote, efectivamente la semana pasada hubo 10 funcionarios del Hospital El Tórax que resultaron positivos para la prueba de PCR. Afortunadamente eran de una unidad, no de unidad de cuidado intensivo, por lo cual no afectó la disponibilidad de camas de ese hospital, y esos funcionarios fueron reemplazados para poder seguir atendiendo a los pacientes con normalidad. Y el balance de los funcionarios de la salud a nivel país, subsecretario, y si es que puede precisar de dónde vienen estos ventiladores mecánicos. La información de dónde vienen los ventiladores mecánicos nosotros no la vamos a entregar. Sí podemos decir que se compone tanto de compras del Ministerio de Salud como de donaciones que hemos recibido, pero la procedencia y no la vamos a entregar hasta que hayamos terminado nuestro plan de implementación de unidades de cuidado intensivo, con el único objetivo de poder resguardar que todas estas llegadas lleguen y no sean dificultadas en su trayecto, para que lleguen y podamos ponerlas a disposición de cada uno de los hospitales de nuestro país. En cuanto a la cantidad de funcionarios, al día de hoy se encuentran 2.400 funcionarios en cuarentena con COVID positivo. Hay que recordar que nosotros tenemos considerado en nuestro plan de aumento de camas y de complejización de estas la contratación de 12.000 personas. Ya van más de 8.000 de estas personas contratadas, con el objetivo de que esas personas ya están atendiendo a pacientes por coronavirus, ya sea en cualquiera de las estrategias que acabo de mencionar, que son parte de nuestro plan de coronavirus. Subsecretario, en marco al tema de las camas, lo crítico que ha sido este tema, ¿ustedes ya cuentan con un protocolo cuando quede solamente una cama? ¿Cómo funcionaría eso si ya se está trabajando en esta materia? Y para el ministro, ¿qué pasa también respecto a esta nueva normalidad en sectores que no cuentan con COVID-19? ¿Cómo se va a ir aplicando esto? ¿En qué zonas se estaría trabajando? Y si esto traería problemas en el sentido de relajar un poco las medidas sanitarias para algunas personas que no se encuentran con estas medidas en el país. Tal como se mencionó ayer, nosotros hemos recibido propuestas de la mesa social. El rector de la Universidad Católica, Sánchez, también hizo una propuesta que se entregó a los comités de ética. Pero hoy día nosotros no tenemos un problema de tener que decidir eso. Tal como lo acabo de mencionar, hay más de 200 camas disponibles, de ventiladores mecánicos disponibles, y en los próximos días vamos a aumentar considerablemente esto, para que obviamente tengamos un margen bastante más, tal como lo ha solicitado el presidente Piñera, que ayer mencionó en la inauguración del nuevo hospital Sotero del Río, un hospital modular considerado en nuestro plan de coronavirus, de más de 100 camas disponibles para poder reconvertir más camas aún en los hospitales formales como los conocemos, y en base a eso, a ese límite que hoy día es de un 86% de ocupación, el mismo presidente nos ha instado a que aumentemos esta disponibilidad para no correr riesgo de que algún ciudadano no reciba los cuidados requeridos de acuerdo a su estado de salud. Y la segunda parte se la dejo al ministro Mañalich. Como se recuerda, el término nueva normalidad fue acuñado en Austria, fue tomado por la Organización Mundial de la Salud como concepto y lo sigue usando ampliamente en el mundo. En los lugares, por supuesto, que ya han pasado, esperemos lo peor de esta pandemia y recuperan ciertas libertades o actividades que antes no podían realizar.
En la práctica, nosotros, en las regiones en las que he hecho mención, o en las ciudades, están viviendo una situación de normalidad post-brote agudo, grave de COVID. Y es por eso, ¿no es cierto?, que en estas ciudades ya no tienen las limitaciones de libertad, no tienen los cierres de comercio, en fin, mantienen, por supuesto, medidas muy importantes de carácter general, como son el aislamiento social, los cines siguen cerrados, las discotecas siguen cerradas, eso no se plantea por el momento abrir, y me parece que lo que está ocurriendo es lo más sano, y es que en la medida en que las restricciones a la libertad de las personas disminuyen porque ya no son necesarias en tal intensidad, pensando en el bien común, efectivamente estas regiones y estas ciudades van recuperando algo que asemeja, que es un pálido espejo de lo que era la normalidad antes de la crisis de COVID, entendiendo, insisto, una vez más, que todo esto es frágil, en el sentido de que hoy día podemos tener una ciudad que está liberando o abriendo espacios y gente paseándose en las plazas. Nada dice, si no se hacen bien las cosas en ese lugar, de que no podamos volver atrás a tomar medidas más restrictivas. Pero en ese caso, ministro, ¿se puede ejemplificar qué podría ser una persona que no está en su zona del COVID-19 y que se está llamando a esta nueva normalidad? ¿En qué periodo va a ser y qué va a poder hacer y qué no? O sea, como lo he señalado, por decir cualquier ejemplo, en la ciudad de Osorno la gente puede salir a caminar a la calle, puede hacer ejercicio, los comercios están abiertos, se puede ir a la plaza, se puede pasear la mascota, no necesitan permisos especiales para hacer estas actividades porque, insisto, ya no están en la limitación de libertad que significa los periodos de cuarentena estricta. Y si ustedes visitan, como hemos tenido la oportunidad de visitar esas ciudades, en realidad, evidentemente la gente anda con mascarilla, tiene cuidado, respeta el toque de queda, se entra a los locales comerciales de a uno, las personas en la feria están separadas, ojalá en todas partes, los espacios, se entra a la feria con un control sanitario. O sea, en el hecho es una nueva normalidad que han ido tomando estas ciudades, cuidando, insisto, no recaer en un brote que obligue a revertir